Los nuevos Vengadores de Iron Man se han reunido. Sentry, Wonder Man, Miss Marvel, Ares, Black Widow, Iron Man y Wasp. Sin embargo, este equipo solo se ha formado hace 14 minutos. Janet pregunta si tal vez podrían hacer un examen de prueba para ver si es que sus poderes son compatibles. Pero dada la situación, Tony propone de que esta sea la prueba. La ciudad ha sido invadida por criaturas. Retrocedemos en el tiempo 4 horas. Carol observaba el nuevo vehículo de Stark y le preguntaba por qué no usaba el helicarrier antiguo. Según Tony, el helicarrier antiguo apestaba a cigarros. Además, ahora Tony es el nuevo director de S.H.I.E.L.D., por eso necesita un nuevo helicarrier. Carol preguntaba si es que podía quedarse con el antiguo, pero Tony pensaba ponerlo en venta en eBay. La razón por la cual Tony había citado a Carol a este lugar era para darle un nuevo trabajo, ser la líder de los Vengadores. Pero Carol no estaba segura si es que necesitaban Vengadores. Tony tenía a todos los héroes registrados en los Estados Unidos. Ahora trabajaban para el gobierno. Tony incluso tenía héroes trabajando en cada estado. Pero según Stark, el mundo necesitaba Vengadores. Los mejores de los mejores. Sobre todo en este momento, ya que para Tony era hora de que el mundo viera de que están sanando y de que haya alguien protegiéndolos. Carol preguntaba quiénes iban a ser los miembros. Y según Tony, ese era el punto. Los integrantes de los Vengadores siempre eran elegidos al azar, por cosas del destino. Incluso los anteriores nuevos Vengadores fueron unidos por ese motivo. Steve lo creía de esa manera, pero Tony piensa que son tonterías. Especialmente en este nuevo mundo. Por primera vez en la historia de los Vengadores, Carol y Tony los elegirían específicamente. Y Tony Stark ya tenía una base de datos de todas las personas con poderes en el país. Él creía que este sería el mejor equipo de Vengadores. Volviendo al presente, las cosas se salían de control. Carol le pedía a los miembros del equipo que mantengan el daño a las propiedades en lo mínimo, pero no había manera de controlar a estas criaturas. Natasha se preguntaba qué eran estas criaturas. De repente, Sentry golpea a una de ellas y la lanza en contra de un edificio, lo que enfada a Carol, pues acaba de decir que no lastimen en ningún edificio. Paralelamente, Tony intenta usar su armadura para saber con quiénes se están enfrentando. Según la inteligencia artificial, no hay registros, pero lo que sí puede decirle es que hay 672 individuos. Entonces, en un descuido, Tony es capturado por las criaturas. La inteligencia artificial le sugiere que evacúe el traje. Tony es absorbido en la multitud de criaturas, cuando de repente, todas son repelidas de inmediato. Janet no había visto esto antes. Según Tony, es un rayo repulsor que usa toda la armadura. Las horas pasan y los Vengadores continúan luchando. Wonder Man extrañaba ser parte del equipo. Entonces, una bestia lo lanza volando por los aires. Regresando al pasado, Carol se preguntaba por qué no escogían un equipo de superpoderosos, héroes categoría 9 para arriba. Según Tony, eso no funcionaría. No todas las situaciones necesitan a héroes con mucho poder. Necesitaban un equipo más variado. Aún así, Carol pensaba que el factor de intimidación sería suficiente, pero Tony aseguraba que la gente loca no se siente intimidada. De vez en cuando necesitas a alguien con conocimiento callejero, otras veces necesitas a un científico. Esa es la magia de tener un gran equipo. Carol pregunta si lo mismo era cuando estaban Spider-Man y Luke Cage, y esa pregunta le trae recuerdos a Tony. Él no quiere hablar de ellos, sobre todo porque está seguro de que los van a encontrar y los van a capturar, pero Carol pensaba que se estaban enfocando en proteger al mundo. Según Tony, eso es lo que él está haciendo. Miss Marvel no entendía cómo capturar a Luke Cage protegiendo el mundo. Esa pregunta también era bastante sensible para Tony. Stark se acercó a Carol y le susurró al oído: si es que ellos no lo encuentran, otros los encontrarán. Carol no lo entendía. Volviendo al presente, la batalla continuaba y aún nadie sabía quiénes eran estas criaturas. Aunque Simon reconocía a algunos, parecían moloides. Por su parte, a Ares no le importaba. Esto es una guerra. Los atacaron, así que ellos deben responder. En ese momento, Sentry nuevamente es lanzado por los aires, golpeando otro edificio. Él pide perdón. Volviendo al pasado, Carol fue quien propuso a Janet. Ella es la mejor vengadora, aunque Carol no sabía si es que Janet todavía seguía con su esposo. Tony estaba de acuerdo, él extrañaba a Janet, y comentaba que hace mucho tiempo que dejó de tratar de entender la relación de los Pym. Incluso Tony está casi seguro de que fue eso lo que lo llevó a las bebidas. Carol proponía que Janet también sea la líder, pero Tony quería que Carol dirija. Ella tenía experiencia militar y esto sería una operación militar. En el presente, Janet salvaba a Ares de una de las gigantescas criaturas, encogiéndose y atravesando su cerebro. El siguiente vengador en ser propuesto fue Simon, Wonder Man. Carol aseguraba que él era el segundo mejor vengador, aunque Tony pensaba que ese puesto era el de Thor. Además, Tony le mencionaba a Carol que necesitaban a un Thor y necesitaban a un Wolverine, alguien que esté dispuesto a hacer cosas que ellos no harían normalmente. Tony también preguntaba si Carol estaba saliendo con Simon. Ella lo negaba todo rotundamente. En el presente, luego de derrotar a una de las gigantescas criaturas, Simon corría para salvar a los civiles cercanos. En el pasado,
pasado, Tony proponía a Sentry y Carol se negaba rotundamente. Sentry no era estable mentalmente y esa era la razón por la cual Tony quería mantenerlo cerca, entrenarlo mentalmente y físicamente. Carol seguía oponiéndose, pero Tony ya lo había escogido. Carol le preguntaba a Tony si él era el líder del equipo y según Tony, él no es el líder del equipo, él va a escoger el equipo junto a Carol. En el presente, Carol es atrapada por una criatura y rápidamente Sentry la libera. Por fin Miss Marvel comprende lo útil que puede ser Sentry de vez en cuando. La siguiente escogida fue Natasha. Tony amaba a Natasha. Carol lo aceptaba, Natasha se veía muy bien usando cuero negro, pero Carol pensaba que tal vez sería una gran preocupación durante situaciones de combate intenso. Tony conocía mejor que eso a Natasha, estaba seguro de que ella podría vérselas por sí sola. En el presente, Natasha se enfrenta a las criaturas lanzándole granadas y haciéndolas explotar en pedazos. Volviendo al pasado, ahora solo les faltaba alguien que sea como Wolverine y les faltaba también otro peso pesado. Carol conocía a alguien que podía cubrir los dos roles. En ese momento Tony estaba prestando atención, pero al mismo tiempo estaba lidiando con una crisis en otro país. Un volcán había hecho erupción y este era el segundo en el día. Pero volviendo a la conversación, Tony quería saber quién era esta persona. Luego, en una construcción, Carol y Tony descienden para hablar con Ares, el dios de la guerra. Él se había buscado un trabajo, pero ahora los héroes habían arruinado su identidad. Incluso antes de saludar, Tony lo primero que le pedía a Ares era que se registre con el gobierno. Esa es la ley si iba a estar en los Estados Unidos. Pero para Ares, las leyes de los hombres no aplicaban en él. Carol tuvo que separar a los dos. Ella quería saber qué es lo que Ares hacía trabajando aquí. Según el dios de la guerra, él tiene un hijo mortal y está criando a su hijo por sí mismo. Su hijo tendrá una vida mortal, sin que el padre de Ares lo ayude para nada. Carol preguntaba si es que se refería a Zeus y quería saber qué es lo que Zeus le hizo a Ares, pero el dios de la guerra no quería hablar de sus sentimientos con esta mujer. Tony intervino en la conversación. Ares tenía dos opciones: o se registraba con el gobierno o simplemente lo deportaban al Monte Olimpo. Tony conocía a Ares y lo respetaba en cierta forma. Él calculaba que necesitaría 6 héroes muy poderosos para capturarlo, pero solo para estar seguro llevaría 6 más. O Ares podía aceptar su oferta, unirse a los Vengadores. Al dios de la guerra le gustaba un hombre que podía desafiar a un dios. Él aceptó de inmediato. Mientras se retiraban, Carol preguntaba por qué Ares no apareció durante la guerra civil, si es que él es el dios de la guerra. Según Ares, eso fue simplemente una pelea de manotazos. Una verdadera guerra fue la que sucedió en Troya. Antes de partir, Ares volvió a hablar sobre el sueldo con Tony. En estos momentos, Ares estaba ganando $44 la hora. Tony estaba dispuesto a pagar lo mismo, pero Ares debía demostrar que era capaz de derrotar a todos los enemigos, cosa que no tardó mucho en demostrar. Incluso Janet estaba muy sorprendida por Ares. De repente a Tony le llegó una llamada de emergencia. El clima en todo el mundo se había vuelto loco. Tony le informa a todo el equipo lo que está sucediendo. Él piensa que el culpable de todo esto es el hombre topo. Por eso va a ir a hablar con él directamente. Pero antes de poder sumergirse en la tierra, Carol lo detiene. Tony es la única conexión que tienen con toda esta crisis. Ella piensa que será mejor que Wonder Man vaya. Tony está de acuerdo. Entonces empieza a granizar en la zona, tanto así que Janet tiene que crecer para no salir lastimada. Carol le ordena a Sentry que abra un camino para Simon, y mientras Wonder Man se prepara para sumergirse en la tierra, una gigantesca garra lo sostiene, y luego lo lanza volando por los aires como si no fuera nada. Seguidamente la garra se retrae. Sentry va tras Simon para salvarlo, a pesar de que Carol le pide que se quede, y entonces, del agujero de donde salió la garra, una voz se escucha. Es el hombre topo. Él ya le había advertido a los humanos que los dejen en paz. Les advirtió una y otra vez, ya que si los volvían a atacar, él iba a golpear al planeta con todo lo que tenía. Carol responde que ellos no han hecho nada, pero según el hombre topo, su mundo está destruido, sus hijos están muertos, y ahora él va a cobrar venganza. De repente las cosas se complican mucho más. La armadura de Tony empieza a actuar de manera extraña. Sentry piensa que es el hombre topo quien está haciendo esto, pero el villano lo niega, él no ha hecho nada. La armadura de Tony continúa contorsionándose y Stark no puede responder. Sentry amenaza al hombre topo para que lo detenga. Paralelamente, un extraño programa empieza a cargarse en la armadura de Tony. Y luego una explosión sucede. La explosión es tan grande que deja un cráter, y en el medio del cráter parece haber una persona. Carol pregunta si es Tony, pero Natasha está segura de que esa no es Tony. Esta nueva mujer parece ser Ultron. Muy bien, muchachos, de esta manera culmina este capítulo. Continuamos con la cronología de Sentry y ahora nos encontramos en la etapa Civil War, post-Civil War, ¿no? Sentry obviamente está trabajando con Iron Man en este nuevo equipo de Mighty Avengers. Mi único problema con este equipo es Bendis. Muchos saben, no me gustan los diálogos de Bendis, cómo hace burbujitas que una va acá, otra va acá, otra va acá, otra va acá, y cada burbuja es solo para decir sí, no, ok.
palabritas chiquitas, es tonto, no me gusta. Obviamente este cómic es del 2007, así que podemos ver los diálogos, les recomiendo leer el cómic de todas maneras. En los diálogos podemos ver cómo han cambiado los tiempos. Que Ares le diga a Carol, cállate, eres una mujer, no tengo por qué hablar contigo. Es como que, what? Hoy en día no pasaría eso en lo absoluto, la editorial de Marvel, no hay manera. En general este primer número es solo para mostrarnos la unión del equipo. ¿Qué puedo decir? Es parte de la cronología de Sentry, pero Sentry no participa mucho en este número porque por obvias razones, ¿no? En mi opinión, Sentry podría erradicar a todas estas criaturas. Se me hace bastante nerfeo que, leer un golpe, Sentry salió volando. Sentry salió volando. ¿De qué me estás hablando? A no ser que me haya perdido algo en el cual Sentry se vuelve más débil. No lo creo porque estamos siguiendo la cronología de Sentry hasta este momento. Es raro ver este capítulo y ver a Sentry ser zamaqueado por aquí y por allá. Pero obviamente no se compara en nada a Tony explotando y sale una Ultron waifu. Los años 2007 realmente eran bastante interesantes. Este cómic, como es antiguo, no le voy a dar un ranking, obviamente, pero de todas maneras no dejen de dejarme sus comentarios diciéndome qué les pareció el cómic, qué les parece esta etapa de los Mighty Avengers, de Sentry, y qué les parece Bendis. Sobre todo los diálogos, es lo que más me molesta. Siento que el panel, o mejor dicho, la página está llena de burbujas por todas partes, son burbujas innecesarias. Pero bueno, si les ha gustado el video recuerden dejar su like, suscribirse al canal si es que todavía no están suscritos y recuerden martes, jueves y domingo hacemos stream en Geekspedia, los estamos esperando, pero hasta entonces nos vemos.